Uno, dos, tres. Le falta. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Siempre mejorando el sonido. Asesorías online con Coque Bitmayer. Mejorando la mezcla de sala, de monitoreos y de streaming. Reserva tu asesoría. En mi vida ha sido bueno. En mi vida ha sido. Y ante tu altar estoy, toma mi dolor, restaurame, ven, abrázame. Y ante tu altar estoy, toma mi dolor, ven, abrázame. Y ante tu altar estoy, toma mi dolor, restaurame, ven y abrázame. Toma mi dolor, restaurame, Señor, ven a ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, buenas noches, dependiendo en qué parte del planeta se encuentran. Bienvenidos a la clase número 4. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bien, gracias. ¿Cómo está usted? Bien, bien, también aquí con todas las ganas. Listo para meterme en más información. Falta bastante todavía, vamos a la clase número 4 de 18, así que tenemos que tener paciencia, pero está bueno. Vayan tomando nota, vayan tomando apuntes y nos tiramos ya de lleno en la información. A la 1, a las 2 y a las 3. Perfecto. Y nos vamos entonces con la información. Vamos a hacer un análisis del recorrido de la señal. Yo ya les conté al principio de estas clases que a mí me parece muy importante entender cuál es el recorrido de la señal en un sistema análogo, porque la lógica del sistema digital es idéntico, de ahí viene. O sea, la consola digital, básicamente el cambio que ha tenido es que agarra una señal digital, perdón, análoga, la convierte en digital, la manipula en digital y después la vuelve a convertir en análoga y la devuelve. Es decir, la toma desde los micrófonos y las cajas directas y la devuelve hacia el sistema de amplificación de manera análoga. Pero todo lo que pasa interno en la consola digital es digital. Ahora, la lógica de cómo la señal recorre, cómo pasa de una máquina a otra dentro de lo digital, está copiada de lo análogo. Entonces, por eso es súper importante entender lo análogo, porque te va a dar una claridad cuando estés manipulando una consola digital de cómo es el ruteo. Y eso es tremendamente importante. En un equipo análogo, a uno le toca ir conectando máquina con máquina. Es decir, salgo de la consola y entro al ecualizador gráfico. Salgo de un auxiliar post de la consola y lo enchufa en un efecto. Salgo de los auxiliares pre y lo enchufo a los ecualizadores de los monitores. Acá es lo mismo. Se hace igualito. ¿Ya? Entonces, por eso es tan importante conocerlo. Aquí estoy frente a una consola análoga y yo voy a entrar con un micrófono aquí en el XLR. En una consola análoga los canales venían verticales, ¿cierto? Entonces el recorrido de la señal es con un sentido del tránsito, que esa es otra cosa que tenemos que entender muy bien, ¿ya? Y entender que ese sentido del tránsito toca respetarlo, ¿ya? Toca respetarlo cuando conectamos y toca respetarlo cuando hablamos, ¿ya? Porque, por ejemplo, ¿dónde enchufo de la consola el micrófono?
Y no es así la pregunta, es precisamente al revés. La señal se genera en el micrófono y va por el cable de micrófono a la consola. Entonces la pregunta es, ¿dónde conecto el micrófono a la consola? Porque en ese sentido del tránsito viene la señal. Y eso es súper importante aprender a reconocerlo, que cuando nos equivocamos en el sentido del tránsito es muy probable que no nos funcione, ¿ya? Entonces, ojo con el detalle. La señal entra al canal directamente a un preamplificador, igualito que una consola digital, igualito, ¿verdad? Entra la señal aquí, y aquí es cuando la señal va a ser preamplificada, y en ese preamplificador, el primer control que me voy a encontrar es la ganancia, porque acuérdense que desde ahí voy a ajustar el nivel de entrada a ese canal que trabaja con señal de línea. Yo voy a buscar un voltaje dentro de la señal de línea lo más sano posible, lo más completo posible, y en el caso de lo análogo es 0, que equivale a más 4 dB. En algún momento vamos a profundizar un poquito en eso también de los niveles. Ese que están viendo en pantalla es el recorrido de la señal. De la ganancia se pasa al ecualizador paramétrico del canal, y una vez que ya lo ecualizaste, se va a ir a cada uno de los auxiliares. Y estos auxiliares van a ser algunos pre y otros post. ¿Qué significa pre y post? Pre significa que esos auxiliares están antes del fader. El fader es la perilla deslizante del canal. Es decir, los auxiliares que están pre, aunque yo mueva el fader, esos auxiliares no se afectan para nada. En cambio, los auxiliares post, en la medida que yo muevo el fader, el auxiliar se afecta. Es decir, si yo bajo señal en el fader, va a bajar la señal en el auxiliar. ¿Ya? Pre-fader, post-fader. Súper importante que tengamos súper claro eso. ¿Ya? Así que no nos equivoquemos en ese respecto, por favor. ¿Ya? Después, al final, la perilla amarilla que está antes del fader es el pan para cargar el canal hacia el lado izquierdo o hacia el lado derecho. Entonces, creo que ahí tenemos como analizado todo el recorrido de la señal de un canal. Y eso se repite en todos los canales que tiene la consola, salvo en los canales estéreo que tiene al final, que son esos dos faders azules. Ahí a lo mejor es diferente. La señal, una vez que ya cruzó y pasó a través de todo el canal, ahora la podemos mandar al master left y right, que son esas dos perillas amarillas que están ahí. A ver. Aquí hay un alumno que está pidiendo paciencia porque está en el tráfico. Entonces del canal se va la señal directo al máster ahora. A no ser que yo decida, en esta consola tiene subgrupos, ahí está el subgrupo 1, 2, 3 y 4, que son los faders rojos, que yo decida asignar ese canal a alguno de los subgrupos. Ahí la señal iría del canal al subgrupo y del subgrupo al máster. ¿Cuáles son las ventajas de meterlo en un subgrupo? Que yo podría a lo mejor hacer subgrupos con familias de instrumentos. En este caso, en la era análoga, estos subgrupos eran mono. Entonces, si yo quería tener a la banda en estéreo, tenía que ocupar dos subgrupos. Pero, por ejemplo, con los subgrupos limitados que tiene esta consola, que es una consola mediana nada más, pues yo podría dejar en el 1 y 2 toda la banda y en el 3 y 4 todas las voces en estéreo. Y de esa manera hacer un balance después entre la banda y las voces. Sería una manera de utilizar esos subgrupos. Ahora, hay que entender una cosa y tenerla súper clara. Hay un preamplificador en el canal, ya lo vimos, se ajusta con la ganancia. En una máquina análoga, en cada etapa hay un preamplificador. Entonces, hay un preamplificador en el canal, hay preamplificadores en cada uno de los subgrupos y hay preamplificador en los dos máster de salida. Cuando no utilizo subgrupos,
voy del pre del canal al pre de salida. Cuando utilizo subgrupos, voy del pre del canal al pre del subgrupo y al pre de salida. Y cada vez que la señal pasa por un preamplificador, la señal pierde calidad. Entonces, utilizar los subgrupos es cómodo porque puedes subagrupar por familias de instrumentos, pero deteriora en un pequeño porcentaje la calidad del sonido de lo que pasaste a través del subgrupo. Entonces, uno la pensaba. Hay algunos que no se daban cuenta, pero en algunas consolas yo sentía notorio el cambio. ¿Ya? Y cuando sentía notorio el cambio, prefería no utilizar los subgrupos. ¿Ya? Ahí va el recorrido hasta el momento. Seguimos avanzando. Acá tenemos un canal de la consola y lo vamos a analizar en detalle. Primero viene la etapa de ganancia. En esa etapa de ganancia va a estar el Phantom Power, va a estar el inversor de fase. ¿Ya? Vamos a profundizar en eso y va a estar el low cut. En este caso, en esta consola, el low cut, que en algunas otras consolas se llama high pass filter, viene fijo en 100 Hz. En otras consolas viene fijo en 75, en otras viene fijo en 80, y en otras ya más grandes viene además una perilla rotatoria que me permite subir de 20 hasta alguna frecuencia de los medios. ¿Ya? De esa manera yo elijo dónde está el tema del low cut. Ya nos va a tocar meternos en el low cut una vez que entremos a la ecualización y ahí van a aprender súper bien qué es lo que es el low cut. Así que tranquilos con eso que ya vienen. ¿Ok? En cuanto al Phantom Power, ya estamos medios claros de que el Phantom Power es algo que le tengo que aplicar a las cajas directas activas y a los micrófonos de condensador. Vimos que vamos a usar micrófonos dinámicos y de condensador, y que el de condensador, si no enciendo ese botón del Phantom Power que dice 48 volts, el micrófono no funciona. ¿Ya? Aclarando, porque varias personas me han dicho de que encienden el Phantom Power para que el micrófono suene mejor. No es para que suene mejor. De hecho, no suena. Es más, yo he llegado a iglesias donde lo tienen encendido en micrófonos dinámicos que no lo necesitan, porque según ellos suenan mejor con el Phantom encendido. Y yo me rasco la cabeza porque no tiene nada que ver. No altera en nada el sonido, al contrario, te agrega la posibilidad de un ruido si es que el cable está dañado. Entonces, complicado. En cuanto al inversor de fase, que sería la que tiene el círculo con la línea en diagonal, el botón número 4, pues ahí la verdad es que tenemos que llegar a ese punto. Ya en medio se los expliqué, pero ahora un poquito más adelante vamos a llegar. En el 2 está una lucecita que se llama PIC, que muestra cuando el LED de ese canal llegó al techo. ¿Ya? Es decir, ese PIC no debiera encenderse nunca. Y si ese PIC eventualmente se enciende, es señal de que la ganancia la tengo que bajar un poquito, ¿ya? Así que importante detalle. En consolas digitales, como la gran mayoría de las que hay, pues no tan solo viene la luz de PIC, sino que en algunas ya viene un LED completo. ¿Ya? Así que mucho mejor, tener una visión mucho más clara de a qué altura está modulando la señal. Seguimos avanzando, nos vamos a la ecualización. Esta es una ecualización semiparamétrica. Les explico. Existen varios tipos de ecualizadores, pero los más comunes son los gráficos y los paramétricos. El ecualizador gráfico tiene para subir y bajar una zona de frecuencias en una frecuencia fija. No le puedes alterar la frecuencia, sino que solo puedes esa zona subirla o bajarla. En el paramétrico, tú puedes subir y bajar la frecuencia, pero también puedes elegir la frecuencia central y la zona donde estás atacando con el ecualizador. Entonces ya tienes un segundo parámetro. Y el full paramétrico ya tiene 3 parámetros. Ya tiene para subir y bajar la frecuencia central y el ancho de banda. Me voy a meter a explicarles rápidamente con la consola. Creo que podemos hacerlo, lo voy a hacer con
mi teléfono, yo creo. A ver. Porque sí es importante aclarar esto y aprovechemos que tengo la consola acá y a través de eso vaya, ahí estamos en la consola, aquí está el ecualizador. Este es un ecualizador paramétrico de 6 bandas y en este ecualizador yo puedo elegir cualquiera de esas frecuencias y yo puedo subirla o bajarla. Yo puedo afectar el ancho de banda que afecte poco a las frecuencias que están a su alrededor, afecte mucho a toda la zona que está alrededor y yo puedo subir y bajarla. Pero a la vez yo puedo elegir la frecuencia central, es decir, me puedo desplazar de acá a acá. Aquí están las frecuencias de los bajos, los medios y los agudos, y gradualmente me puedo ir paseando ahí. Y nuevamente ancho de banda y el gain. ¿Ya? Y esto multiplicado por las 5 bandas que tiene el ecualizador, perdón, las 6. ¿Ya? Ahí yo puedo empezar a formar mi curva y en cada una de estas bandas yo tengo esas opciones de subir y bajar el nivel, de elegir la frecuencia central y del ancho de banda. ¿Ok? Y espero que ahí les vaya quedando más claro. Ok, seguimos. Y aquí en esta imagen, pues llegamos al ecualizador y este ecualizador es una mezcla. Veamos por qué es una mezcla. Porque el agudo, que es el que está más arriba, es gráfico, es decir, solo puedo subir y bajar el nivel de una zona de frecuencia, pero no tiene para elegir la frecuencia, viene prefijada de fábrica. Cuando viene así nada más que el gain, que me permite subir o bajar esa zona de frecuencia, y no viene el selector de frecuencia, es una banda de ecualización gráfica. Sin embargo, el high mid que viene abajo, donde está la línea roja justamente, la primera perilla es para elegir la frecuencia central y la segunda es un gain igual que la de arriba, igual que la del agudo. Al ser una combinación de 2 parámetros, ya es un ecualizador paramétrico. Lo mismo en los low mid, también tengo para elegir la zona de frecuencia y para subir y bajar el nivel. Y en el bajo, en el low frequency, si se dan cuenta, nuevamente solo viene para subir y bajar el nivel, no viene el selector de frecuencia. Esta es una combinación entre 2 bandas paramétricas y 2 bandas gráficas, lo que hace que este ecualizador sea un semi-paramétrico. ¿Ok? A ver, seguimos avanzando. Nos vamos a los auxiliares. Acá a lo mejor puede crear un poquito de confusión el tema de que en Midas y en Behringer a los auxiliares le llaman buses. Y la verdad es que técnicamente tienen toda la razón. Son los buses. Solo que por toda la vida en las demás marcas y demás consolas se les ha llamado auxiliares. Aquí vienen incluso numerados como auxiliar 1, auxiliar 2 o los auxiliares. Si se fijan, cada uno de estos auxiliares tiene un switch que me permite usarlo en pre o en post según yo estime conveniente. Ahora, pre significa pre-fader, antes del fader. Post significa post-fader, después del fader. ¿Y para qué me pueden servir ambas opciones? ¿Para qué me la complican teniendo que elegir? Te la pongo de la siguiente manera. Ponte tú que vamos a usar el auxiliar 1, 2, 3 y 4 para 4 mezclas de monitores en el escenario. Es decir,
Yo tengo 4 músicos en el escenario, pues cada uno con su monitor y cada uno con su propia mezcla. Y yo hago la mezcla con ellos, entendiendo que ellos son los que me van pidiendo lo que quieren y necesitan. Yo soy el que se lo va dando. No decido yo la mezcla que escuchan ellos. Es para comodidad de ellos. Y eso es súper importante. Claro, tu trabajo va a ser aprender a atenderles muy bien a cada uno de los músicos y les haces la mezcla a cada uno. Pero después estás en la actividad y yo quisiera que nosotros lográramos llegar a ser ese tipo de ingenieros en sonido que se compenetra y que se emociona con lo que está pasando y que es parte de la dinámica. Viene un solo de guitarra y lo levanta, viene una canción más suave, entonces la batería está muy fuerte, le baja un poquito al bombo y la caja, qué sé yo, y va haciendo como, va siguiendo la dinámica de tal manera de que eso siempre suene lindo. Todos estos movimientos que estás haciendo con el fader, que son muy sutiles, no se van a notar en los monitores si es que tienen los monitores en pre. Porque al estar los monitores en pre-fader, esos auxiliares están antes del fader y todo lo que hagas con el fader no le afecta. Si esos monitores tú los tuvieses en post, tú vas a estar súper inspirado en la sala y hay que entender que la reacción acústica de la sala es muy diferente a la reacción acústica del escenario. En el escenario los músicos van a estar, ¿por qué me subió? ¿Por qué me bajó? ¿Por qué le subió? ¿Por qué? O sea, los músicos los vas a desconcentrar con esos movimientos. Entonces, para que eso no suceda y los músicos estén tranquilos en su mundo del escenario y tú estés disfrutando de la dinámica con la que estás mezclando en la sala, pues vamos a dejar los monitores en pre-fader. Ahora pasa lo siguiente. Vamos a tratar de explicar qué es lo que sería un auxiliar post y para qué sirve. Te lo pongo de la siguiente manera. Supongamos que en este canal yo voy a tener las pistas de alguien que se va a subir a cantar. Entonces tú con el fader le vas a dar el nivel a la sala. Pero con el auxiliar le vas a dar el nivel de esas pistas en el monitor de la persona que va a cantar. Y la persona te dice, mira, en la segunda canción, en el minuto 4, hazle un fade out porque el final es demasiado largo. Ah, perfecto. Si tú tienes ese auxiliar en pre, le vas a hacer el fade out a la sala, pero va a seguir sonando eso en los monitores. ¿Ok? Entonces, para ese caso, te conviene en ese momento cambiar ese auxiliar a post, cosa de que hagas el fade out y desaparezca en la sala y en los monitores al mismo tiempo. Esa es una. La otra, aquí lo voy a complicar un poquito más. Los auxiliares post son los que yo voy a utilizar para los efectos. ¿Ok? Importante. Súper importante. Cuando yo agrego un efecto, tengo que entender que hay un recorrido de la señal. Ya vamos a llegar un poquito más adelante a la conexión de un efecto y la vamos a comparar con la consola digital, lo vamos a explicar en análogo y lo vamos a comparar en digital. Y les voy a hacer la demostración auditiva de por qué se necesita que sea post. ¿Verdad? Pues sí, sigamos. Y nos vamos por último al fader, que es donde está el fader con las asignaciones a los distintos subgrupos que tenga la consola, con el mute del canal, con el pan del canal y además con el, en este caso, PFL, que en otras consolas se llama solo, que eso me permite dos cosas. En una consola análoga, tú apretas el PFL y te queda ese canal de manera exclusiva en los audífonos, pero además de esto, los LED final de la consola pasan a ser el medidor de la ganancia de este canal al cual le apretaste el PFL. Entonces es un botón súper importante porque te ayuda
a medir el nivel que está entrando en ese canal mirando los LED final de la consola y además a tener ese canal de manera exclusiva en tus audífonos para verificar que todo esté bien y no haya un ruido ni nada, ¿ya? Así que es súper importante. Seguimos en la consola y ahora vamos a ver otra etapa. Entra la señal por aquí, sigue la señal hasta el fader, pasando por todas esas etapas en ese orden, se va al máster, pero en esta zona que se acaba de marcar con el recuadro azul están los auxiliares del canal. Es decir, la primera corrida de arriba es el auxiliar 1. Si en el auxiliar 1 yo conecto el sistema de monitoreo del cantante principal y el cantante me empieza a pedir que quiero monitor de mi voz, que quiero monitor de la guitarra, que quiero monitor del piano, tú te vas a los distintos canales donde tengas rotulado que están cada una de estas cosas y le levantas el auxiliar 1. ¿Cuánto? Lo que el cantante te vaya pidiendo. Súbele más, menos, más. Tú le vas mirando y vas conversando con él a través de un micrófono que vamos a agregar que se llama TalkBack y a través de eso yo me voy a comunicar con el cantante y el cantante me va a decir, dame más voz, ahí está bien, dame más teclado, ahí está bien. Y tú vas a ir de poquito dándole hasta que él te diga. ¿De qué canal? De los que él te pida. ¿Ya? Vuelvo y repito, la mezcla y monitoreo la hace el músico. Tu trabajo es que ese monitor suene bien, suene natural y sin feedback. Eso significa que ese monitor tiene que estar bien ajustado y muy bien ecualizado como mezcla de monitor. Pero la mezcla que va en ese monitor la decide el músico que está frente al monitor, no la decidimos nosotros. ¿Ya? Nosotros vamos a decidir la mezcla que sale hacia la gente. Es así. ¿Okay? Entonces, en esta zona de auxiliares están estos auxiliares, del 1 al 8. Y si se dan cuenta, tienen los selectores de pre y post, ¿cierto? Y ponte tú que yo dejo los 4 primeros para monitoreo y los 4 últimos para efectos. Estos auxiliares tienen en esta zona de la consola su máster. Cada uno tiene un máster. Es decir, si yo muevo, perdón que va demasiado automatizada esta presentación, demasiadas horas metido en esto. Ya lo vamos a cambiar rápido. Vale, aquí está. Cada uno de estos auxiliares tiene un máster. Es decir, si el cantante que está en el 1 me empieza a pedir de varios canales, de nuevo se me fue. ¿Ya? Espérense. Perdón. Ahí sí. Si el cantante me empieza a pedir y él está en el 1, en la corrida 1, que la estamos mirando en horizontal, cada canal tiene auxiliar 1, ¿ya? Como aparece aquí, ampliación, ¿ya? Ese máster 1, ese auxiliar 1 tiene un máster 1, y ese sería el general de todos los auxiliares 1, de todos los canales. Entonces el volumen general estaría en ese máster. El volumen independiente por canal está en el auxiliar 1 que está en cada uno de los canales. ¿Okay? Esa sería la forma de hacerle las mezclas de monitoreo. ¿Ya? Ahora, estos máster que están ahí, los tengo que tener bien identificados visualmente, van a salir por los enchufes que están atrás. Y de esos enchufes que están atrás, yo me tengo que ir a los ecualizadores, porque cada una de estas mezclas de monitoreo tienen que tener ecualizadores. Es decir, si habíamos quedado que del 1 al 4 íbamos a poner mezclas de monitoreo, tengo que poner 2 ecualizadores, porque acuérdense que cada ecualizador es de 2 canales y con eso tendría los 4 canales. ¿Ok? Y de esa manera ya tengo una barra de ecualización, un canal de ecualización para cada una de estas 4 mezclas. Es decir, los 4 monitores que están en el escenario, cada uno tiene su propio ecualizador, porque tienen una mezcla diferente cada uno, que es súper importante. En los auxiliares que van a los efectos no necesito ecualizadores. Esos van
directamente hasta los efectos. Ahora sí nos pasamos a esta, aquí están los conectores y vamos a ir viendo cómo va la conexión aquí. Esta es la zona donde están estos conectores, aquí lo puse al derecho para que lo pudiéramos ver. El máster L va ahí y el máster R va ahí, salen por ahí. Entonces desde ahí, desde ese máster L y R, yo me tendría que ir al ecualizador gráfico de la sala. Y del ecualizador gráfico de la sala me tengo que ir al sistema de amplificación que estoy usando, ya sea con parlantes o bocinas pasivas con su rack de amplificadores o bocinas activas que va directamente conectado a las primeras bocinas, de ahí vas copiando a las demás. ¿Ya? En cuanto a los auxiliares, cada uno de estos máster tiene un enchufe de salida y de aquí me voy en los primeros 4 a los ecualizadores que habíamos quedado y los demás puede ser a efectos, por aquí podría sacar yo la mezcla de streaming. ¿Ya? Sí. Yo estoy solo en la consola y yo quiero una mezcla diferente porque estoy mezclando ahí y cuando logro que suene bien en la sala, después en el streaming no se escucha la guitarra. ¿Ya? Suena muy perdida la guitarra y otros instrumentos también se me pierden. Entonces yo quisiera otra mezcla en el streaming para no alterar la de la sala, porque si dejo lindo para el streaming se me desarma la de la sala. Entonces puedo dejar en el left right, en las amarillas, puedo dejar la mezcla de la sala, pero puedo elegir 2 auxiliares post, si es que la quiero hacer en estéreo, si la quiero hacer mono, solo uno. Y desde ahí hacer una mezcla especial para el streaming, diferente. Quizás puedo copiar la mezcla de la sala poniendo todos los auxiliares en el mismo nivel y realzar los instrumentos que se perdieron en el streaming. ¿Cómo puedo saber cuándo están bien esos instrumentos? Tienes 2 alternativas. Una alternativa es agarrar un teléfono, conectar audífonos, salir del recinto para que el sonido ambiente no te llegue en el cuerpo y no te mienta, y escuchar al aire como está escuchando la gente que lo está escuchando por Facebook o por YouTube. ¿Ya? Y ahí ver, falta guitarra, volver a la consola, darle, esperar un minuto y a veces un poco más hasta que venga esa parte de la transmisión y, sí, lo subí bien, ok. ¿Ya? La otra es, ya saben, pues me llaman y yo me encargo del streaming, así que sería problema mío. Pero bueno, entonces sí es válido manejar el streaming de esa manera. ¿Ya? Vamos a ver cómo se conecta el efecto y ahora vamos a hacer la demostración también de la razón de por qué tienes que ser post. Aquí tengo un efecto externo con la consola análoga y la conexión va así, de la consola, del auxiliar que yo decida allá atrás, se acuerdan que están los conectores, voy a elegir alguno de los auxiliares y lo voy a conectar al input L del efecto. El efecto tiene un input L y un input R, tiene para los 2 canales, pero normalmente se entra en mono un efecto, y para entrar en mono en la gran mayoría de las marcas, ellos tienen decidido que sea el L, de hecho dice L entre paréntesis mono. Entonces el auxiliar que elegiste lo conectas al input L. Una vez que entraste al efecto, el efecto perdón, va a generar un efecto en estéreo artificial. Entonces ahora sí, si yo quiero que esto suene en estéreo, tengo que volver las salidas L y R a la consola para que esto suene a un par de canales de la consola o a un par de canales estéreo de la consola. ¿Ya? Si no devuelvo esto a la consola, no va a sonar el efecto. ¿Cómo hago que suene el efecto entonces? Si yo elegí, por ejemplo, el auxiliar 8, a cada canal que yo le active el auxiliar 8, esa señal de ese canal va a llegar al efecto. ¿Cuánta señal va a llegar? A que tú le hayas dado, porque decidirlo auditivamente.
¿A qué canales hay que ponerle? No a todos. No todos pueden llevar efecto. No todos pueden llevar efecto. Déjenme que aquí tengo a alguien hablándome. Vamos a ver de qué se trata. Este es uno de ustedes. Ah, ok. Epic se va a reconectar. Está bueno. Seguimos entonces. Las señales entonces retornan a la consola y ya vimos que lo que le enviemos al efecto no es de todos los canales, sino de algunos. ¿A qué canales sí y a qué canales no? Si es reverberancia, hay varios tipos de reverberancia, pero si es reverberancia, le podemos dar a la caja de la batería, a los toms de la batería, a las guitarras acústicas, a los metales, a las percusiones y a las voces. Pero no le podemos dar ni al bombo, ni al hi-hat, ni a los platillos, ni al bajo, ni a los pianos, porque primero los que nombré no lo necesitan y los pianos ya vienen listos, ya traen su propio efecto, no necesitan agregar efecto. Las guitarras eléctricas le puedes agregar si es que el guitarrista no le puso mucho él desde sus pedales, ¿ya? Si tú sientes que le falta, le puedes agregar un poquito. Las guitarras acústicas sí toca ayudarle con un efecto. Igual los metales, igual las percusiones, ¿ya? Pero no se trata de agregarle a todo. Ahora, errores típicos. Los racks de formatos profesionales, del ambiente pro de los eventos, normalmente habían 4 efectos análogos. Aquí tenemos uno en pantalla, pongan 4 de distintas marcas y modelos, ponían siempre como el especialista en cada tipo de efecto. ¿Por qué? Porque uno usa una reverb especial para los instrumentos. En el otro efecto usa otra reverb que la vas a hacer especial para las voces. En el otro efecto vas a poner un delay y en el otro efecto vas a poner un flanger o un chorus, o qué sé yo, cualquier otro efecto que te guste. Y dependiendo del instrumento, le vas a agregar los distintos tipos de efectos. Las reverbs siempre van puestas, pero el delay y el flanger no necesariamente van siempre. Pueden ser en una frase de la canción, pueden ser en una palabra, pueden ser detallitos, o sea, se agrega y se quita, se agrega y se quita. ¿Ya? No tiene que estar todo el rato. Sin embargo, las reverberancias sí están todo el rato. Pero yo llegué a algunos eventos donde tenía el rack con los 4 efectos y veía que la banda abridora, el sonidista le daba los 4 efectos a casi todos los canales, ¿ya? Y sonaba horrible, sonaba feísimo, feísimo, feísimo. O sea, no caigan en eso. Cuando lleguemos a hablar un poco de mezcla y si algún día se metan a los talleres de mezcla, vamos a hablar de ese tema de cómo aplicar los efectos de manera elegante, que no quede un desorden, que aportemos a la mezcla y no que ensuciemos la mezcla. ¿Ya? Vaya, entonces, teniendo esto en pantalla, nos vamos a salir un poquito, estamos fuera de la caja ahora, y nos vamos a ir a la consola. A ver, estamos pegados ahí. Ahí estamos en la consola. Me voy a poner mis audífonos. Ahí voy a tener... Aló. Aló. A ver, vamos a hacer un cambio acá. Aló. Perfecto. Aló. Aló. Ahí estamos. Ahí estoy con el micrófono conectado a la consola ya. Y yo voy a ponerle efecto. Yo tengo aquí en el bus 13 un efecto conectado que es esta Reverb Hall. Ahí la están mirando. Es una Reverb Hall que normalmente uso para los instrumentos, pero ahora la vamos a aplicar aquí a la voz, nada más que a modo de ejemplo. Desde acá yo la estoy activando. Veamos cómo es el recorrido de la señal para este efecto.
acá tengo el canal y acá tengo el auxiliar en cuestión, que en este tipo de consolas se llama bus, pero es lo mismo. Entonces estoy en el auxiliar 13. Yo selecciono el auxiliar 13 y le aprieto Send On Fader y esta consola va a cambiar sus perillas ahora. Acá, si se dan cuenta, este fader se va a venir para abajo. Cuando yo apriete el Send On Fader, que lo voy a apretar a la 1, a las 2 y a las 3, se vino para abajo. Y de esta manera, en este momento, ahí estamos más del poquito. Fader ahora pasó a ser mi nivel de este canal que va dirigido al auxiliar 13, que es el que va dirigido a este efecto. Ahí lo empiezo a subir y le empieza a llegar señal al efecto. Algo sí, y ahora no le llega. ¿Ok? Si se fijan acá, está el bus 13, en esta posición donde está mi dedo. Cuando yo le doy nivel, se va a poner a marcar nivel ahí. Algo, sí, algo. ¿Ok? Entonces, para que no nos confundamos, del canal que está aquí funcionando en este momento, estoy mandando señal al auxiliar 13. ¿Cómo lo estoy mandando? Lo estoy mandando a través de una función en las consolas digitales que se llama Send On Fader. Si quiere, lo mandamos de una manera más análoga. ¿Ya? Desde aquí en la pantalla yo puedo elegir los auxiliares. Acá tengo el 13 y desde acá, aló, sí, hey, aló. Desde la pantalla yo puedo como manejar lo mismo que la perilla rotatoria que tiene la consola análoga. Y pensé que se me fue la cámara ahí está. Y para que se entienda, tengo el canal funcionando de mi micrófono. Desde acá tengo los auxiliares de mi canal, porque lo tengo seleccionado. Y desde acá yo subo el auxiliar 13 y ahí está mi efecto. ¿Ok? Este efecto no tan solo suena porque sí, sino que a la vez puede retornar a canales que yo decida, a canales estéreo, por ejemplo. Vamos a hacerlo retornar en este canal. Regálenme un segundito. Ahí lo ponemos. Aló. Ahí está. Lástima que no lo tenía programado, pero creo que tengo 13 donde lo tengo programado. Vamos a hacer... vamos a cargar esta. Dame un segundito. Sí. Cambió el sonido porque cambié de escena, pero le vamos a poner la ecualización inmediatamente para que... sí. Ahí ya estamos más parecidos. En esta creo que sí lo tengo programado ya. Sí, acá están. Y acá lo tengo programado. No lo tengo programado en esta. Denme un segundito, seguimos buscando. A ver eso. ¿Cuál lo guardé? Aquí está. Llegamos. Vamos a hacer sonar nuevamente mi micrófono como estamos acostumbrados. Sí, perfecto.
Ahora, envío señal al bus 13, se va al efecto, que es este que está aquí en pantalla, y el efecto, aquí estamos entrando al efecto, pero el efecto tiene sus dos salidas que ahora van a estar llegando acá. Espérense que estoy ahí sí, ahí. Si yo bajo acá, el efecto deja de sonar porque aquí está retornando el efecto a estos canales estéreo que tiene la consola. Ahí está el retorno del efecto. A ver, lo voy a explicar de nuevo para que me sigan. Aquí está mi canal con mi micrófono en el canal 29. Del canal 29 mandé señal al auxiliar 13 y del auxiliar 13 se va al efecto, al input del efecto de manera mono. Sale el left y right del efecto y va a volver a los canales estéreo que tengo seleccionado acá. Me cambio de página y acá tengo los canales estéreo con los retornos de efecto. Aquí, en este canal, está retornando el efecto. Si yo lo bajo, ustedes ya no escuchan el efecto. ¿Qué bajé ahí? La salida del efecto que vuelve a un canal estéreo. Otra manera de bajar el efecto sería desde acá. ¿Qué es lo que bajé ahí? Lo que envío al auxiliar 13, por ende, no le llega al efecto. Nuevamente, recorrido del canal a través del auxiliar 13, envío señal a la entrada del efecto. La salida del efecto retorna a este canal estéreo, que sería el canal estéreo 3 en este caso. ¿Ok? Veámoslo y comparémoslo ahora con la presentación. Tenemos el efecto. Un auxiliar de la consola lo vamos a meter al input L del efecto de manera mono. ¿Cuál auxiliar? Elegí algún auxiliar que yo pueda dejar en post. Lo mismo que dice acá, solo que en esta consola elegí el número 13, porque las consolas digitales traen más auxiliares, entonces esta que estoy utilizando trae 16 auxiliares. Y elegí el 13 para entrar al primer efecto, para poder dejar los 4 efectos de esta manera. El primero en el 13, el segundo en el 14, el tercero en el 15 y el cuarto en el 16. Es decir, los últimos 4 auxiliares de la consola son los que estoy dejando para los efectos. Yo activo el auxiliar 13 en esta consola análoga y va a llegarle señal al máster de ese auxiliar y de ahí se va a ir al efecto. Y el efecto va a generar su sonido de manera estéreo y me va a retornar a un canal estéreo de la consola. No de manera automática, ahí lo tengo que conectar yo. Y no de manera automática en la consola digital, lo tengo que rutear yo. ¿Ok? Ahora, de esa manera, ya el efecto está sonando. Ustedes vieron. Primero lo que hice fue apagar el envío del auxiliar al efecto y se apaga el efecto. Y lo otro que puedo bajar es el retorno del efecto en sus salidas left y right, que están retornando a 2 canales en la consola. ¿Se va entendiendo? ¿Preguntas al respecto? No, sí. Sí, comprensible. A ver, cuéntenme. Yo una pregunta con lo que hizo en la Wing. Ajá. Para que bueno, esto va aparte, ¿verdad? No va directamente con lo que se está hablando, pero para que los canales estéreo recibieran esa señal, hizo un ruteo específico o otra cosa. Correcto. Sí, lo que pasa es que esta consola, la Wing, viene de fábrica en cero. Es decir, ningún canal funciona, todos los tienes que rutear. ¿Ya? Y
Todos los canales de la consola son estéreo, todos, ¿ya? Entonces, yo cuando selecciono un canal, me voy a su ruteo, tengo la opción de elegir que quede en mono, en estéreo o en mid-side, ¿ya? Que es una función adicional que trae esta, que cuando entremos al tema mezcla, a lo mejor se las puedo explicar para no confundirlos, porque es un poquito avanzado el detallito, puede ser, ¿ya? Entonces yo me voy al ruteo de los canales, y cuando estoy en el ruteo, déjame seleccionar un canal que no lo tenga ruteado, ¿ya? Me da la opción de hacer ese canal en estéreo o en mono, ¿ya? Acá, si te das cuenta, eh, déjame ampliarte la consola para que lo alcancen a ver. Aquí me da la opción de dejar el canal en mono, en estéreo o en mid-side. Entonces, si yo decido, saltémonos el mid-side por el momento, si yo decido que el canal sea mono, solo lo selecciono en mono y ya estuvo. Si yo decido que ese canal sea estéreo, lo selecciono acá, y cuando le hago el ruteo a ese canal, ya puedo acceder a este fader con dos canales, y van a quedar en un solo fader de manera estéreo. Y el pan de ese canal ahora va a ser un balance, ¿verdad? Si lo dejo en mono, pues me queda el canal en mono, recibe solo una entrada, y el pan pasa a ser un pan, ¿verdad? Pero cada uno de los canales yo le puedo hacer ese ruteo. De hecho, acá en estos canales de acá, yo tengo aquí la USB, que es el reproductor de USB que viene acá. En este otro dejé el cable que tengo para mi computadora, ¿verdad? Para el audio análogo de la computadora. Y acá dejé el retorno del efecto 1, el efecto 2, el efecto 3 y el efecto 4. ¿Verdad? De esa manera, pues desde acá yo controlo las salidas de los efectos, lo que está saliendo del efecto, lo que voy a agregar a la mezcla del efecto. Y desde el canal, yo decido, en este caso, estoy aquí en el canal, seleccionado, y desde acá yo puedo hacer la función Send On Fader, es decir, selecciono el bus, o el auxiliar en este caso, selecciono Send On Fader, se va a venir este fader para abajo, y ahora desde aquí yo agrego todos los canales que quiera agregar que se vayan al auxiliar 13. En este caso, si le agrego este, pues se va a ir el efecto al auxiliar 13. Si me quiero salir de esta función, al salirme de esta función ya me queda la mezcla de la sala aquí, pues yo puedo irme a la última etapa del ruteo en la pantalla, activo el bus 13 y lo levanto desde acá, ¿ya? Entonces tengo las dos opciones, lo levanto desde ahí o lo selecciono y lo levanto desde acá. En el caso de lo análogo, volviendo a la comparación con lo análogo, del auxiliar nos vamos a la entrada del efecto, dos salidas del efecto retornan a los canales que yo lo conecte, ¿cierto? Para que el efecto suene en estéreo, y todo lo que yo levante en el auxiliar que elegí en la consola va a irse al efecto, y por ende va a retornar ya con el proceso del efecto a los canales que yo estime conveniente. Esa es la manera en que se conecta y se rutea un efecto. Quizás lo único que les puede confundir un poco, comparando lo análogo con lo digital, porque el ruteo es igualito y la lógica es igualita. Quizás lo que les puede confundir es que en lo análogo, las perillas con que se dan los volúmenes en los auxiliares son rotatorias, son potenciómetros rotatorios. En lo digital, está en la pantalla esta zona donde son como perillas deslizantes, en este caso de pantalla táctil, o la función Send On Fader, que no viene en ninguna consola análoga, es una función típica de consola digital.
Es una función súper práctica, eso sí, súper rica para hacer las mezclas de los efectos. ¿Ya? Ahora, pasando a donde yo realmente quería llegar. Si yo tengo el efecto en pre, voy a tener el problema de que lo siguiente, por ejemplo, voy a poner mi micrófono, le vamos a agregar reverberancia a mi voz y yo digo, ahí está bien, a ese volumen está bien. Porque yo le puedo poner menos y le puedo poner mucho más. Entonces yo decido ese volumen, ahí está bien. Y vuelvo a mi voz. Pero resulta que canté una canción rockera y la canté con todas mis ganas, pero después voy a cantar una balada que es bien suave, la voy a cantar bien suavecita. Entonces en esa me toca subir el volumen de mi voz porque canto muy suavecito. Entonces, como el cantante cantó tan suavecito, conviene subir el volumen de la voz. Si yo tengo el efecto en pre, al subir la voz, solo sube la voz y no sube el efecto. Y esa mezcla que dejé tan rica entre la voz original y el efecto de fondo que le acompaña, se me desarma. Pero como la tengo en post, si yo subo el fader de la voz en la sala, va a subir la señal que va al bus 13, va a subir la señal que va al efecto, va a subir la señal que retorna el efecto, y ambas señales van a subir y bajar juntas. Por eso es necesario que los efectos vayan en auxiliares post y los monitores vayan en auxiliares pre. ¿Se les olvidará? No. Perfecto. Genial. Genial. Seguimos avanzando entonces. ¿Cómo estamos de tiempo? Y todavía nos quedan unos minutos. Así que acá tenemos la parte trasera de la consola y las conexiones van más o menos así. Al sistema de bocina, supongamos que son activas, va directo del left a las bocinas left, del right a las bocinas right. Si son con amplificadores externos, pues va de la salida de la consola a los amplificadores y etcétera. Lo mismo con los monitores, hay que entender que inmediatamente sale la señal, primero va a un ecualizador y después se va a la bocina, pero es para los usos que yo quería que ustedes vieran esto. Puedo tirar monitores, puedo tirar in-ear monitors con audífonos, ¿cierto? Los puedo tirar en mono o en estéreo y puedo hacer el live stream desde acá. Ya vieron ustedes que al hacer el live stream desde ahí, yo puedo generar una mezcla diferente y esa mezcla diferente me permite hacer correcciones de planos de instrumentos que a lo mejor en la sala están súper bien, pero en el streaming están mal. Por ejemplo, estoy en una iglesia medianamente pequeña. Estoy en la consola. Empiezo a probar Canal y empiezo a mezclar, pero el guitarrista tiene su amplificador bien fuerte y por más que trato de negociar con él, no la logro y ese amplificador sigue fuerte. ¿Qué significa eso? Que en la sala me va a tocar subir todo al nivel de esa guitarra y no darle a la guitarra en la mezcla. ¿Ok? Porque si le doy a la mezcla, se va a sumar lo que sale del amplificador del guitarrista más lo que sale de la bocina y la guitarra va a seguir quedando demasiado fuerte. Entonces, me voy a la mezcla del streaming si la copié de la mezcla de sala y en el streaming no va a haber guitarra porque no le di. ¿Viste? Ahora, si el streaming lo estoy sacando por dos auxiliares para hacerlo en estéreo, desde el auxiliar sí le puedo dar a la guitarra y va a aparecer solo en el streaming y no va a aparecer en la sala porque los auxiliares no están conectados a las bocinas de la sala. ¿Ok? Entonces, ahí puedo hacer una mezcla diferente para el streaming, corrigiendo los detalles que para las salas también, pero para el streaming están mal. Ahora, ¿qué me conviene? Que los auxiliares que van al streaming sean pre o sean post. Va a depender de una cosa súper importante.
Si es una consola análoga, te conviene en post, porque en una consola análoga va a haber un ingeniero manejando la consola y ese va a estar haciendo sala y streaming de manera simultánea. Entonces, cuando suba el volumen de algo o baje el volumen de algo, si lo tiene en auxiliar post, va a subir y bajar en la sala y en el streaming de manera simultánea. Si lo tiene en un auxiliar pre, solo va a subir en la sala y después tiene que ir a subirlo en el streaming. Pero si es un solo de guitarra que tiene que subir justo en el lugar exacto del ataque de la guitarra, hacer las dos cosas a la vez es más difícil. Mejor tenerlo en post, cosa de que subes ese fader justo para el ataque de la guitarra en ese solo y subió en la sala y subió en el streaming. Ahora, hay otra situación. Analicémoslas aparte. Si estás con una consola digital, tú puedes tener a una persona en la consola manejando el sonido del evento, de la sala, de la actividad, de la reunión, pero también puedes tener a otra persona que puede estar en una computadora o en una tablet y esta persona puede estar manejando el sonido a través de este dispositivo. ¿Ya? Aquí vamos a activar. Aquí puedo tener una tablet funcionando con la aplicación de la consola. Ya la estoy activando. Y de esa manera yo puedo tener a una persona manejando el streaming de manera totalmente independiente. ¿Ya? ¿Qué significa eso? Que puedo tener a una persona mezclando en la consola, la sala, y puedo tener una persona en una tablet mezclando el streaming. Esa persona que mezcla el streaming puede tener los audífonos conectados a la consola y estar con los audífonos escuchando lo que sale de la consola. Pero también eventualmente esa persona se tiene que poner los audífonos que están conectados a su teléfono, donde puede estar a través de Facebook o YouTube escuchando esa transmisión. ¿Ok? Para ir monitoreando de que no tan solo la mezcla está saliendo bien de ese auxiliar que eligió en la consola, sino que también la mezcla está reaccionando bien a través del proceso de transmisión, que como le bajan calidad algunas cosas cambian. Entonces está vigilando antes del streaming y después del streaming, que sería ya escuchar el monitoreo de lo que está saliendo al aire, ¿ya? De lo que está saliendo por Facebook o por YouTube. Ahora, si esta persona está independiente haciendo la mezcla de streaming, conviene haber elegido un auxiliar pre para que haya total independencia en los niveles entre el que está manejando sala y el que está manejando streaming. ¿Ok? Ahí cada quien sube y baja lo que estime conveniente en el momento que estime conveniente. En la otra opción, donde es una sola persona manejando el streaming con la misma consola, conviene en post. Pero cuando son dos personas, mejor que queden bien independientes. ¿Ya? Analicemos el módulo de un canal. Aquí estamos viendo un canal de una consola análoga. Tiene ganancia, tiene ecualización, tiene auxiliares y tiene el fader con todas sus asignaciones. Si estamos acostumbrados a ver una consola análoga, los módulos eran verticales. Si me voy a la consola digital, en la gran mayoría de las consolas digitales, el módulo viene horizontal. Aquí el mismo módulo análogo lo di vuelta horizontal y la señal hace este recorrido. Entra por el preamplificador de entrada, se va a la ganancia, ahí está el low cut, ahí está el phantom power y ahí está el inversor de fase. Después se va al ecualizador y después a los auxiliares y de ahí al fader. Si lo vemos en una consola digital, como por ejemplo la Behringer X32 o las Midas M32, estoy tomando en cuenta la consola que ha sido más vendida en los últimos 8 años en todo el planeta, así que por eso la tomé.
la señal entra donde dice 48 volts, donde está el inversor de fase y donde viene la primera perilla que es el gain, ¿verdad? Después la señal se va a un gate, después se va a un punto de inserción, después se va al ecualizador del canal, después se va al compresor del canal y al final llega a los auxiliares que en esta consola le llaman buses, ¿ya? Entonces, así es el recorrido. Acá, desde los buses, están las correspondientes salidas, el de left y right, y la de los correspondientes buses en cada una de las salidas atrás en la consola. ¿Ok? Pero ese es el recorrido de la señal y es algo que tenemos que aprender a entender. Si se dan cuenta, es similar al recorrido en una consola análoga que consola digital. En este caso, en esta consola digital que tengo en pantalla, la posición del gate yo la puedo alterar, la posición del insert yo lo puedo alterar. ¿Ya? Yo tengo para hacer esos cambios. Me voy a venir más acá. Aquí estoy entrando a la consola que tengo acá. Estoy entrando con mi micrófono en el canal 1. De ahí me voy a mi micrófono y el recorrido de la señal en esta consola vuelve a estar en vertical y va de esa manera. Y cada uno de esos cuadraditos corresponde a una etapa. ¿Ok? ¿Cuáles son las etapas? Primero el home es para poder entrar a la pantalla del home del canal. Después viene el botón que me permite entrar a las demás funciones que trae el canal, que ya se las voy a mostrar. Después viene el gate, después viene el ecualizador paramétrico, después viene el compresor, después viene el punto de inserción pre-fader, después viene el fader, que es donde está el balance ese, después viene el punto de inserción post-fader y después vienen los boosters, que yo puedo elegir si los dejo pre o post. Se los voy a mostrar rápidamente para que estemos claros en cómo está esta cosa. A ver. Época. Acá estoy en el canal. Vamos a tratar de evitar esta pantalla. Es un espejo. Y es re complicado con las luces. De hecho, los videos los tengo que grabar de noche sin luz acá. Acá estoy en mi canal. ¿Ok? Aquí está el home que me permite entrar a esta visión donde veo todo lo que está en el canal insertado. Veo la ecualización. Desde acá puedo encender el Phantom Power. Low cut, el high cut y el tilt, que son tres tipos de filtros que trae. Ya ahí me muestra el nivelito. En la segunda ventanita me da la opción del ruteo del canal y también me da la opción de agregarle un delay al canal. Ya vamos a llegar a eso después de los delays por canal. Después tiene el compresor, que me permite usar varios tipos de compresores, no tan solo ese, sino que a la vez todos estos otros. Ya yo puedo elegir. Aquí está el ecualizador paramétrico del canal, que me permite también elegir entre todos estos ecualizadores. Está el gate del canal, que también me permite elegir entre varios tipos de gates. Después viene el punto de inserción 1, que es donde yo puedo agregar cualquiera de estos procesos que tengo aquí en el rack. Aquí, por ejemplo, tengo uno desocupado, pero le puedo poner cualquiera de estas cosas que tiene acá la consola, o sea, súper completo. Después viene el envío al máster. Estoy ocupando el máster 1. Esta consola tiene 4 máster independientes, que son estos que están acá. ¿Ya? Y está activado nada más que el número 1. Este es el paneo. Fíjense, el paneo yo puedo cambiar a un lado o al otro. Y tiene muy panorámico la vista del paneo. Tiene otro punto de inserción que sería el que está después del fader, que tiene este efecto de acá, que es el que usa mi hija chiquita para jugar. A ver, vamos a poner los audífonos para que vean con qué juega mi chiquita. 1, 2, 3, probando. Ya, ahí ya jugamos con el efecto de mi chiquita. Y acá están los envíos a los auxiliares, que en esta consola se llaman buses. Acá tengo del 1 al 16. Y yo puedo ver si los quiero pre o post. Si se fijan,
está pre, pero los últimos 4, que son los que dejé para los efectos, están seleccionados en post. ¿Ok? Ahí está el recorrido de la señal en este canal. Aquí entramos, ajusto la ganancia, que está acá, tengo un trim que es una ganancia digital además, y una vez que ajusto la ganancia, pues ya me puedo meter a jugar con todos los demás parámetros que trae el canal en esta consola. Ok, ¿cómo vamos? ¿Se va medio entendiendo la cosa? Hola, hola, ¿están por ahí? Hola, sí, súper, se entiende muy bien. Qué bueno, porque fíjate que no me sale fácil explicarlo, ¿verdad? Pero yo necesito que lo vayamos súper madurando y entendiendo, porque a la larga, si ustedes se dan cuenta en este paralelo de el recorrido de la señal en una consola análoga y la semejanza que tiene con el recorrido de la señal en una consola digital, es lo que te permite enfrentarte a una consola digital que no has utilizado nunca y te permite empezar a deducirla, ¿ya? Y una vez que la dedujiste de dónde está cada cosa, ya sabes qué es cada cosa y ya sabes cómo funciona cada cosa, ¿viste? Entonces no trae nada extraño ni nada mágico. De hecho, todos esos procesadores que vieron que trae, que son unos plugins que suenan increíbles, son reverberancias de distintos tipos, delays, flanger, chorus, que ya les voy a mostrar qué es lo que hace. Y los demás son procesadores porque separamos en 2 categorías, tanto en lo análogo como en lo digital. Separamos en 2 categorías. Una son los efectos y otras son los procesadores. Es un compresor, es un procesador. Un ecualizador es un procesador. ¿Ya? Son cosas diferentes. La señal pasa a través del procesador y el procesador cambia el sonido. ¿Ya? El efecto es un porcentaje que yo envíe a través de un auxiliar, se va al efecto y el efecto retorna y hace un fondo donde está el canal original con un fondo que yo decidí de la cantidad de efecto que quiero poner. Pero la señal de ese micrófono no pasa a través del efecto. La señal del micrófono sigue ahí, normal. En cambio, un procesador sí pasa. Le voy a agregar un procesador a mi voz, así como le agregué vamos a agregarle de este espacio y le voy a agregar este que me gusta mucho. Ahí estoy agregándole y déjenme irme a la cámara, perdón, para que ustedes se emocionen ahí con lo que le voy a agregar. Le estoy agregando este procesador que es parecido a un ecualizador, pero el ecualizador lo que hace es que agarra las frecuencias que se están escuchando y yo puedo subir y bajar las frecuencias. En este caso, este tiene 3 bandas, bajos, medios y agudos. Son paramétricas porque me permite elegir la frecuencia central, pero no levanta ese espacio de frecuencias, sino que lo que hace es que en el proceso de los transistores se pierden las frecuencias armónicas y esta máquina las recupera. Entonces puedo dar agudos, medios y graves, pero que estaban perdidos, los puedo recuperar. Voy a poner agudo y me voy a agregar de agudito. No sé si sienten que se puso más finita mi voz, pero con una sensación diferente a haberle agregado ecualización. Como que ahora llega más arriba en frecuencia. Le voy a agregar medios a mi voz ahora y va a quedar más presente en medios y quizás es más evidente en los graves. Le voy a agregar graves ahora a mi voz a los 1, 2, 3, probando. Ahí estoy con el procesador encendido y ahí estoy con el procesador apagado. 1, 2, 3, probando. Lo enciendo. 1, 2, 3, probando. Ese es un procesador y mi voz ahora está pasando a través de ese procesador, que es distinto a agregar un efecto. Entonces también tenemos que entender bien cuáles son efectos y cómo van conectados y cuáles son procesadores y cómo van
conectados. El efecto, yo mandé acá. Yo mandé señal del canal al bus 13 y se fue al efecto y retornó. De este procesador que le acabo de agregar, está insertado en el recorrido de la señal de mi canal. Quedó metido en medio. La señal de mi micrófono completita está pasando a través de ese procesador. Y esa es una de las grandes diferencias. ¿Se va entendiendo eso también? Sí, claro. Y ese procesador es el famoso disipador de armónicos. Exacto. Ah, buenísimo. En este caso, este procesador acá tiene como nombre un enhancer, como que agranda, ¿ya? Y claro, recupera frecuencias armónicas y es muy diferente la sensación a estar ecualizando, sino que tú sientes que aparecen frecuencias que no estaban, ¿ya? Yo lo he estado utilizando porque acá me he entretenido mezclando bastante con esta consola, algunas sesiones que tengo en multipista, y pude mejorar bombos, pude mejorar bajos, pude mejorar voces, ya pude corregir un detallito que había con un hi-hat, y todo a través de estos procesos. O sea, está increíble. Y esto, otras consolas pues no lo tienen, y a la gran mayoría se les puede agregar los plugins de Waves y todo el rollo, y ahí también hay máquinas parecidas. Pero está genial trabajar con esos recursos, está genial. Ahora, para los que no tienen esos recursos, pues tranquilo. Para los que tienen una X32 o similar, tranquilo, se le pueden agregar estos recursos, ¿ya? Y vamos a ver cómo. Así que tranquilos. Yo sé que es mucha información, y yo sé que es mucho detalle, pero el recorrido de la señal, una vez que tú lo comprendiste y lo memorizaste, tenemos demasiado avanzado con eso, ¿ya? Reconocer qué es lo que es cada parte del equipo y ver cómo funciona, entender cómo se conecta, que implica reconocer el recorrido de la señal, y después saber ecualizar bonito, ya tienes todo el camino recorrido para aprender a mezclar bien y hacer sonar muy bien, bonito y libre de feedbacks, ¿ya? Toda la información que les estoy pasando es súper necesaria para que ustedes puedan resolver de manera completa en cualquier situación. Así que tranquilos. 7:29 acá en El Salvador, y estamos llegando al final. ¿Tienen alguna pregunta? Buenas, ¿cómo están? ¿Cómo estamos?